Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Qué bendiciones volvernos a ver. Estoy muy agradecido con Dios de poderles compartir la palabra de Dios por este medio. Como cada miércoles, muy entusiasmado de saber que seguimos bajo su misericordia, bajo su gracia, y cada uno de la familia Zoe están bajo la bendición de Dios, en las manos de Dios. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios como lo hacemos cada miércoles. Estamos en la primera de Juan. Ahora ya estamos en el capítulo 1, los primeros versículos. Y vamos a hablar de esta carta interesante. Esta carta que nos habla, como lo hemos expresado, del amor de Dios. Quizá el versículo más famoso de esta carta es Dios es amor. No vamos a hablar de ese versículo. Vamos a hablar de primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1, 2. Si le ponemos un título a este versículo, a mí me gustaría, yo escogería: la vida fue manifestada. Eso es algo interesante para entender, para estudiar, para analizar. Podríamos nosotros empezar a reflexionar por cuántos años las personas no han buscado la fuente de la eterna juventud. Algo así, ¿verdad? En siglos pasados, después de Cristo, pero antes de nosotros, la alquimia buscaba eso. Los alquimistas previos a la química, pues buscaban encontrar la fórmula mágica para que los seres humanos vivieran eternamente. En nuestros días, dicen los científicos que con todos los avances de la medicina y del cuidado del metabolismo de los seres humanos y las cuestiones de salud, que la esperanza de vida en algunos años, no sé cuántos, llegará a ser de 150 años. Aunque la Biblia nos aclara que por el pecado del ser humano, lo que recibimos es la muerte como paga de ese pecado. Y por el pecado del ser humano, dice la Biblia que pues la vida en promedio es 70 años, en los más fuertes 80, y al ver cómo llegan algunos a esa edad, bendición del que llega bien de todas sus facultades, pero en muchas personas es 80, 85, 90, con algunas facultades ya en detrimento, con algunas facultades ya pues dañadas por el paso del tiempo, por el oxígeno que así como nos alimenta también nos oxida, y por ese reloj metabólico que tenemos de pues tener esos tiempos de vida, ¿no? La gran bendición que nosotros tenemos ahora es, como cristianos, que no encontramos la fuente de la eterna juventud, pero sí encontramos la fuente de la vida. ¿Quién es? El mismo Señor Jesucristo. Él es la fuente de la vida eterna, porque Él es amor. Él nos ama de tal forma que Él planeó para nosotros vida eterna. Los que la han rechazado somos los seres humanos, pero Él tenía un plan para nosotros de vida eterna, y nos la restauró esa vida a través de Jesucristo. Esa gran vida eterna que Él tenía, estaba con Él, era con Él. Había creado todo con ese objetivo, con ese sueño, con ese diseño y con ese plan para nosotros. Pero los humanos la rechazaron, representados simbólicamente, figuradamente. Algunos piensan que literalmente por Adán y Eva, ¿no? Pero cada uno es responsable de sus propios actos. No culpemos a Adán de lo que nos corresponde a nosotros, ni culpemos a nadie más de lo que nos corresponde a nosotros. La cuestión es esta: había un proyecto de Dios hermoso para nosotros. Fue rechazado por los mismos seres humanos, y Él nos hace entender ese plan. Y la forma máxima de hacernos entender ese plan fue la manifestación de Jesucristo. De eso está hablando aquí Juan. No está hablando de a través de un misterio, no está hablando a través de meterme en ciencias místicas o ocultas o grandes iniciaciones. No, recuerden que en el versículo anterior está hablando de el verbo de Dios
esa vida que fue manifestada, esa vida que fue Jesucristo, y termina diciendo, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Tenemos que pensar en esto. Esa vida fue manifestada. Nosotros decidimos llamarle a nuestra iglesia Zoe, porque Zoe, aunque en la etimología no habla de la vida eterna, en la Biblia sí se usa Zoe para hablar de vida eterna y bios para hablar de la vida natural. Si nosotros fuéramos a la etimología, bios es de biología y Zoe es de zoología, ¿no? Por ahí así. Pero en el Nuevo Testamento, bios es vida natural, y Zoe la relacionan siempre con vida eterna y está dentro del concepto de vida eterna, esa vida abundante en cantidad, pero también en calidad. Esa vida eterna que Dios había planeado se hizo visible, se mostró en claro, se manifestó sin ningún obstáculo, sin ninguna situación. Por eso se quitó el velo de entre el ser humano y el lugar santísimo, teniendo acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Fue manifestada. No fue así como que, parece que... No, fue bien cierto que en Jesucristo, el verbo de vida, la vida eterna, fue manifestada, fue declarada, fue explicada, se nos quitó la venda de los ojos, fue hecha visible, claramente, bien definidamente. Esa fue la manifestación de Jesucristo, la vida eterna bien manifestada. El problema es que otra vez los humanos cambian todo. Esa vida que la puedes obtener por fe en Jesucristo, y que vienen otras consecuencias y otras situaciones después de tener esa fe en Jesucristo, los humanos otra vez le ponemos, no, fe más esto, fe más lo otro, fe más aquello, fe más lo demás. Y dice Juan, miren, esa vida eterna fue manifestada. La hemos visto, es decir, hemos puesto atención bien clara ahí en la forma en que está conjugado ese verbo, hemos visto, habla de algo perfecto, un modo perfecto. No es que parecía que la vieron, no, la vimos claramente. Por eso dice en el versículo anterior, palpamos con nuestras manos, la vimos con nuestros ojos, lo tocamos, lo entendimos claramente. Fue una manifestación perfecta y prestamos mucha atención. Vimos, en el verbo que se usa aquí, es ver pero detenidamente. Así como tratando de encontrar, como cuando te dicen, encuentra las 2 diferencias. O encuentra las 5 diferencias de este mismo dibujo. Entonces tú te pones con detenimiento a buscar poco a poco. Ya encontré uno, ya encontré otro. Esa es la forma que se usa de la palabra mirar o ver aquí. Mirar con mucha atención. Prestar toda la atención a lo que estamos viendo. Y entonces decía Juan, esa vida eterna que fue manifestada, bien cierta, que la vimos perfectamente, eso es lo que nosotros testificamos. Aquí me llama la atención la palabra testificar. Marturomen se pronuncia y viene de mártir. Pero en griego mártir no es el que muere por una causa, sino el que vive por una causa. El que muere hasta cierto punto tiene cierta facilidad. Puedo vivir toda mi vida en contra y al último morir por esa causa. Pero el que vive por una causa es alguien que dedica cada día de su vida, todo el tiempo de su vida, a esa causa. Y Juan, junto con los demás apóstoles, decían, nosotros somos testigos de esa vida que fue manifestada. Algunos dirán, entonces debo tener fe en lo que dicen los apóstoles. Sí y no. Sí, porque nuestra doctrina es la apostólica, ¿no? Por eso Pablo decía, si te predican otra cosa, sea maldito, porque la doctrina que presentaron estos 12 es la doctrina que Dios le reveló, le manifestó y le mostró a esos 12. Y no es que confíe en ellos, sino confío en Dios que se la manifestó a ellos. Y ellos dicen, con mi vida testifico. Y es algo que nosotros tenemos que aprender también a hacer. Qué difícil, pero es con mi vida también testifico. Y además dice,
les anunciamos. Esa palabra anunciar utiliza la palabra evangelio, pero con otra particulita que es apa evangelomen, y ese apa es subir. Las buenas nuevas del evangelio no las tengo escondidas, sino las saco y las muestro y las doy. Eso es lo que se tiene que hacer, y más en tiempos como los que vivimos. De repente nos escondemos, y no digo que salgamos a hacer marchas y pancartas, les digo, eso no funciona, no soluciona nada, ¿no? Sino que anunciamos esas buenas nuevas, las sacamos a la luz con nuestra vida. Nuestra vida anuncia más que 1000 palabras. Decía una persona, ¿sabes qué? Todas las palabras que tú me dices no las puedo oír por el ruido que haces con tu vida. Y Juan decía, ¿por qué la anunciamos y por qué somos testigos? No porque seamos muy buenos, no porque hayamos encontrado lo mejor de lo mejor, porque nosotros fuimos los grandes iniciados y nos metimos a esto, a lo otro, a aquello. No, dice porque se nos manifestó. Y vuelve a usar el mismísimo verbo. La vida se nos manifestó. La vida fue manifestada. Quedó bien en claro, quedó bien percibida, quedó bien mostrada. Y entonces cuando se te demuestra la vida, cuando se te manifiesta la vida, no te la puedes quedar. La tienes que compartir. A quienes no se les ha manifestado la vida, es difícil que la compartan. Yo les decía alguna vez, alguna persona en una iglesia era de los más fieles, cada 8 días, en la mañana, en la tarde, escuela dominical, los miércoles, reuniones de oración, todas las actividades esa persona iba, solita, una persona mayor. Y alguna vez yo le pregunté, hermano, pues qué gusto verlo, ¿es usted soltero, viudo? No, soy casado, tengo hijos y nietos, ¿y por qué no viene a la iglesia? Pues que ellos creen la religión que quieran. Yo pienso que así no se ha manifestado la vida, porque la manifestación de la vida es esto, se lo vas a compartir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos de tus hijos, porque no se trata de una buena religión, sino se trata de la vida eterna en Cristo Jesús. No se trata de una buena tradición eclesiástica, se trata de la vida eterna en Cristo Jesús. La vida fue manifestada. La vida se nos manifestó. Es tiempo de anunciarla y de testificar de ella, de muchas formas, no en un fanatismo religioso, sino en una inteligencia clara, correcta y guiada por el Espíritu Santo de cómo hablarles a los demás del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Sigamos orando mucho por esta pandemia, sigamos orando por los que luchan por su vida, por los que han perdido familiares, y también sigamos orando por el reinicio de nuestras actividades presenciales en SOE. Hemos estado muy al pendientes y con mucha prudencia, y esperamos pronto volver a vernos cuando el Señor nos lo indique. Mientras tanto, piensa un poquito en esto que te acabo de compartir y dedícate un buen tiempo esta tarde a orar por todo lo que en estos tiempos necesitamos orar. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.